conversando con otra gente sobre el tema y bueno, me parece que se puede poner bueno. Así que nada, formalmente los invito a que escuchemos a Gabriela y que, como dijimos, en cualquier momento puedan levantar la mano y eso lo va a manejar Nacho, bueno. yo no tengo ningún control. Bueno, empecemos entonces. Bueno, entonces para empezar, bueno, este es mi primer travel shooting, y por lo tanto estoy aprendiendo porque gracias a Maxi que nos dio un poco de indicaciones, si no hubiéramos derrapado un poco, pero bueno, es plantear un problema y tratar de buscar las soluciones, y en el caso, en general son problemas complejos, porque multicausales como es este, y entonces bueno, es un buen tema para un travel shooting poder hablar de, ¿no?, de los resultados con los ovocitos de vitrificados. Entonces yo tengo, o sea, el año pasado tuvimos la posibilidad de analizar ovocitos desvitrificados versus ovocitos frescos, todo en receptoras. Entonces, bueno, por eso surgió la presentación en SAMER y bueno, y acá quiero volcar los resultados, pero poder analizarlos con más profundidad, porque en SAMER obviamente fue una presentación súper concisa, de 7 minutos, y acá vamos a poder sacarle más el jugo, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me tienen que permitir compartir la pantalla? Sí, ya te permito. Para permitir. Te hace anfitriona. Ahí estás de anfitriona, deberías poder compartir pantalla. Entonces, acá el evento adverso que nos planteamos en este caso es alta tasa de cancelación de... Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, el evento adverso que nos planteamos es una alta tasa de cancelación de transferencias de receptoras con ovocitos desvitrificados, como también una marcada diferencia en la tasa de blastulación de alta calidad con ovocitos vitrificados. Entonces, esto fue algo que siempre intuitivamente uno sentía. O sea, en Procrearte, ¿viste?, a veces nos cuesta por el trabajo que hay hacer análisis estadísticos y sentarnos a analizar a fondo las cosas, pero en este caso, como tuvimos el 2020 sin donantes en fresco, entonces tuvimos mucha mayor cantidad de receptoras con ovocitos de vitrio que lo habitual. Entonces ahí nos surgió la posibilidad de analizar comparativamente y retrospectivamente receptoras con ovocitos frescos y desvitrificados. Entonces, lo que tuvimos posibilidad de analizar son 337 receptoras, de las cuales 145 recibieron ovocitos desvitrificados en la pandemia, durante la pandemia, y 192 recibieron ovocitos frescos del año 2019. Pero lo importante es que nosotros quisimos usar la misma donante, o sea, buscamos todas aquellas donantes que habían congelado ovocitos, pero también donado en fresco. Entonces, eran de la misma cohorte y de la misma donante, ¿no? Todo lo llevamos a blastocisto y solo evaluamos las tasas de embarazo de las transferencias en fresco, porque no nos daban los tiempos, ¿no? O sea, eso es un trabajo que tenemos pendiente para más adelante, para poder sacar la tasa de embarazo acumulada. Entonces, este es el planteo del trabajo, ¿no? Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta de esto, de cómo estuvo organizado, pero si no, vamos a los resultados. Y estos son los resultados que sacamos, ¿no? Entonces, la tasa de sobrevida fue bastante bien, o sea, dentro de los parámetros que uno espera. Los ovocitos que designamos fueron similares. Y acá empezaron, ¿no?, los análisis. Entonces vimos diferencia significativa en todos los parámetros, excepto la tasa de embarazo. Entonces vimos que la tasa de lisis post-ICSI era mucho más alta en desvitri, como también la tasa de cancelación también era mucho más alta que en fresco. Y después, o sea, todos los parámetros eran a favor de ovocitos en fresco. Y la tasa de embarazo nos dio sin diferencia, lo cual nos llamó la atención, pero bueno, después analizando un poco a fondo vimos que, o sea, uno logra tener un blastocito de buena calidad. Entonces uno puede lograr un embarazo similar en fresco, el tema es que después la capacidad de congelar que uno tiene es muy baja,
porque la cantidad de la tasa de embriones evolutivos es muy diferente entre uno y otro. O sea, no es pésima, pero tiene una diferencia, o sea, como ven ahí, del 38 al casi 54%. Entonces estos fueron los resultados que, bueno, nos dieron el puntapié como para decir, bueno, acá, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? ¿O estamos haciendo algo mal? Y bueno, estos son los puntos que uno quiere, bueno, ¿qué factores pueden estar afectando esto? La calidad del ovocito post-desvitri. Y en el caso de que los ovocitos cuando se descongelan aparentemente están normales, ¿por qué uno ve ese desarrollo embrionario tan diferente en algunos casos, ¿no? Porque obviamente hubo casos que anduvieron perfectos, pero ¿qué pasa cuando esos ovocitos que no te dan ninguna señal te generan un desarrollo embrionario tan pobre, o sea, más lentos, con muy pocos blastos de buena calidad? Y bueno, de ahí quisimos empezar a analizar factor por factor qué estaba pasando. Perdón, Gabriela, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hágame, porque si no es como una charla. No, quería saber, vos mostrás tasa de embarazo químico. Sí, de beta, de beta. Sí. ¿Pudieron calculaste tasa de embarazo clínico y eventualmente vieron si se repetía el no significado? Voy a volver para atrás porque si no los veo y es horrible. No pudimos hacer tasa de embarazo clínico porque es muy complejo, es como que lo que nos queda pendiente. No vuelvo a ver los otros. Ustedes tienen problemas para seguir las pacientes a la ecografía, supongo. Claro. O sea, tenemos... Espera que quiero verlo si no sé cómo hacer. Ahí está. Claro, o sea, Procrearte tiene esa dificultad, que tiene, es un desperdicio de casos porque tiene un N gigante y tiene mucha dificultad para conseguir, o sea, son muchos médicos, son más de 80 médicos. Entonces, todo este trabajo que hicimos, que es como un trabajo inicial, por decir de alguna manera, ¿no? O sea, yo ya sé que la beta es lo primero y lo básico, y que mínimo es lo clínico, ¿no? La implantación. Pero bueno, también me pareció valioso presentarlo así, sabiendo que, viste, que uno tiene que apuntar ¿no? al desarrollo clínico de ese embrión. Pero bueno, tu respuesta es esa, sí. O sea, nos quedamos en la beta. Por ahora estamos en la beta y estos son resultados que terminamos de hacer no hace tanto. Entonces, con Rochi, que es mi coequiper en todo esto, con las estadísticas y con todo, estamos persiguiendo, ¿no? Con mucho trabajo, persiguiendo a los médicos, pidiendo todo. Pero sí, ese es un... O sea, es como de todos modos, una deuda pendiente. Lo que surgía acá como el programa original, si bien tal cual falta el seguimiento, que es el embarazo, incluso el nacimiento, el programa original ya se notaba con las cancelaciones, o sea que no había brazos para transferir directamente, ¿no? Claro. O sea, primero, el primer tamiz es ese, el primer problema es ese, más allá de que después los que se hayan tan fríos, bueno, ni hablar, no hay que seguirlos al embarazo y todo, el embarazo y el nacimiento, pero ya el problema ya es más temprano, ¿no? Se manifiesta antes. Perdón, Alicia también está ahí con una pregunta. No, yo lo que quería preguntar, Gaba, es si los pelan 100%, dejan células del cúmulus, ¿cómo es el tema de la pelada precría? No, es una pelada tradicional. Bien. Sí, no, vos lo decís por el trabajo ese que hicimos, el de que antes hacíamos, no, sí. En esto estamos pelando habitualmente, o sea, como tradicional, como para ver bien el cuerpo polar. El cuerpo polar. Sí, en este caso bien. No, o sea, eso lo hemos hecho, pero esto era como más, o sea, congelamos, viste, mucha cantidad y todo, la pelada, o sea, congelar y denudar parcial es otro, o sea, hay que saber lleva más tiempo. Lleva más tiempo, y bueno, somos muchos y tener un protocolo más o menos homogéneo no es fácil. Y cuantas más cosas, más variables pones, haces más complejo todo. Entonces, lo más simple es eso, y más adelante, obviamente lo que uno más quiere es esperar lo menos posible, y más con el trabajo que presentó Rochi de poder hacer FIB sin denudar, ¿viste? O denudando muy poco. Sí. O sea, hay muchas cosas para hacer, pero
pero en este caso no, o sea, a veces queda un poco peludo, no pasa nada, pero que se vea Bien. el cuerpo polar y... Bien, Sí. Gracias. Bueno, ¿seguimos? ¿O Gaby, vos querías decir algo? No, veo que Constanza tiene una pregunta también por ahí. Hola. Hola, Gaba, Consti. no, lo que yo te quería preguntar, ¿qué haces? Bueno, vos decís que son muchos, que los protocolos a veces van, o la manipulación es diferente pero bueno, ustedes están comparando lo mismo, como dos bolsas de gato, por así decirlo, o sea, que son los mismos operadores, o sea quien sea, o sea, los resultados globales, ustedes están viendo estas diferencias, así que independientemente de los operadores, no sé si me explico lo que quiero decir. O sea, con el fresco te pasa lo mismo, porque, o sea, sacando que son óvulos vitrificados, con fresco te pasa lo mismo, son los misma cantidad de operadores, con los protocolos, o sea, te va a pasar lo mismo, así que la comparación igualmente es válida. Y lo que vos después querés decir es que eso está repartido en la variancia del error, digamos, ¿no? Cuando Claro. está significado, digamos. Claro, muy bien, gracias. Y después tenía una duda del protocolo que usan para la vitrificación. ¿Ustedes qué usan? ¿El Kitasato, Criotec y modifican? Porque viste que a veces dicen, bueno, yo uso el de Kitasato, pero modifico tal cosa, yo uso el de las gotitas, yo no sé, uso tal cual, uso la pastillita, uso gotas. Acá, viste, justo acá planteo, viste, como qué cosas estamos, o sea, qué cosas uno se plantea, ¿no? Entonces decir, bueno, pueden ser, o sea, esto fue todo el 2020, o sea que obviamente el medio que usamos es siempre el mismo, es global, y obviamente los lotes cambiaron, y las incubadoras son las mismas, y no tuvimos ningún problema en ninguna incubadora. El global para el cultivo de embriones, perdón, ¿no? ¿Mm? El global para el cultivo de embriones. Para el cultivo de embriones. Sí. Y las incubadoras, o sea, son las mismas para todo, o sea, para los casos en fresco, de vitro, o sea, no es que tenemos una incubadora para los casos de ovocitos de vitro, o sea que no tuvimos ningún inconveniente con ninguna incubadora ni ninguna racha de alteraciones en el desarrollo embrionario, o sea que eso quedó descartado. Después los medios son únicos, siempre usamos Kitasato, siempre no, antes usábamos Criotech, pero desde que empezó todo este problema con Criotech, de que no era tan fácil traerlo y todo, como que hacemos Kitasato ya hace rato, y usamos los soportes de Kitasato, o sea, nos manejamos exclusivamente con Kitasato. Y no, como que esa dejaba de ser otra variable. Y después el protocolo de vitrificación, nosotros tuvimos, no el año pasado, pero tuvimos como bastante heterogeneidad en los resultados de la desvitri. Teníamos como bastantes casos de una tasa de lisis muy, ¿no? Al descongelar alta. Entonces ahí, bueno, hicimos, con Pancho fuimos a hacer el curso de Kitasato que dio Gisela Maggiotto hace 2 o 3 años. O sea que nos abocamos a perfeccionar y a preguntar los detalles mínimos, ¿no? Ya que tenemos a Gisela de amiga y ex compañera, nos pudo, como viste, o sea, nos coachó de cerca. Y mejoramos muchísimo, o sea, hay cosas que son inevitables y hay ovocitos que o sea, el 100% siempre no existe, pero mejoramos un montón. Entonces dejó de ser un problema en la desvitrificación en sí, o sea, la tasa de lisis, como que en eso es muy homogéneo y pudimos enseñar a todas las chicas, a todo el grupo nuestro, y creo que lo hemos logrado, o sea, es real que en Procrearte no somos tan protocolares como Pregna, por ejemplo, Claudio, que son así, con tanto detalle el seguimiento, pero bueno, es muy difícil en Procrearte poder hacerlo porque el trabajo ¿viste? Es una vorágine permanente, entonces a veces no es tan fácil que todos trabajemos exactamente igual, ¿no? Como clones. Y somos muchos y es difícil y siempre hay gente que tiene más experiencia que otra, pero bueno, logramos homogeneizar el tema de la vitrificación y la desvitrificación. Entonces, como que ahí nos pasaba, bueno, o sea, creemos que los operadores trabajamos similar y la cancelación, una de las cosas que me preguntó Gabriel era si notábamos que en algún operador recaía más tasa de cancelación que en otro. Y no, había, viste, desde Ariel hasta yo, Franco, porque había las chicas y había, ¿no? Casos que estaban mal con uno, con otro, o sea, vimos que era homogénea ¿no? Los resultados, no pasaba por un tema de operador. Entonces ahí nos planteamos, bueno,
que eran los ovocitos, o sea, que realmente los ovocitos tengan una calidad, o sea, que a veces no es difícil es muy difícil de valorar, ¿no? Porque uno dice un ovocito, uno lo ve con el tercio perivitrinal aumentado, granulosidad, no sé, todas las variables que nosotros conocemos, las características, y hay trabajos que dicen que todas esas cosas, o sea, no implica que descongele o congele mal, ¿no? Que se vitrifique con todos los protocolos cumplidos y descongele mal o bien, de acuerdo a las características morfológicas, como que no pasa por un tema morfológico externo, pasa algo más intrínseco del ovocito a nivel más interno. Entonces ahí dijimos de poder comparar, ¿no? En este caso, por ejemplo, los casos cancelados. ¿Qué había pasado en el fresco? Esa donante había tenido generó embriones de mala calidad. Entonces ahí fue que hicimos, acá. Entonces ahí decidimos analizar solo los cancelados. Y ahí nos quedamos con un N, ven que es un N re bajito, porque yo dije, bueno, para poder comparar, tengo que comparar también tasa de blastulación, entonces tengo que buscar en las donantes en fresco casos que hayan llevado blasto. Entonces ahí se me achicó un montón, pero yo quería seguir comparando la misma donante, pues ya no tenía sentido. Entonces ahí, bueno, la tasa de sobrevivencia estaba bien en el grupo que seleccionamos, pero ven que hay diferencia significativa o sea, tanto en la tasa de lisis, en la tasa de fecundación y en la tasa de embriones evolutivos, bueno, obviamente porque en los desvitrificados era 0, ¿no? Pero lo que vimos es que, si bien la tasa de embriones evolutivos en fresco, en la tabla general que mostré antes, era más alta, o sea que esas donantes no eran de las mejores, pero lograron un 40% de tasa de embriones evolutivos, que no es bajo, porque si vos donás, por ejemplo, 5 ovocitos, tener un 40% es tener 2 blastos de esos 5, o sea que creo, está bien, eso es o sea, yo dije, ¿qué vara pongo? Porque uno dice, ¿cómo definís si una donante es buena o no? Pero bueno, intuitivamente digo, bueno, no era una mala donante. Pero entonces, ¿qué me hace concluir? Que hay donantes que son aptas y hay donantes que no son aptas para donar ovocitos vitrificados, ¿no? Pero sí frescos. Discúlpame, ¿no? Gaby, te hago una consulta, Virginia. Sí. Hola, Beth. Si hay donantes que repiten el ciclo y que le haya pasado lo mismo. O sea, acá quise comparar con la misma donante de esa cohorte. Está bien, pero compararlo, digamos, fresco con desvitrio. A nosotros nos pasa que por ahí una donante dona 2 o 3 veces en el año. Sí. Entonces, si pudieron ver si hay, digamos, como una tendencia siempre, o sea, que no sea una cuestión de ciclo de la donante, sino que sea intrínseco de la donante, ¿me entendés? Que como que vaya repetido. Sí, no entiendo, no lo analizamos. O sea, si vos decís si mantiene esa conducta. Claro, que si vos vieras que por primera vez ya no funciona, que digas, bueno, mira, esta definitivamente no va a servir en los casos posteriores tampoco. ¿Vos decís para ovocitos de vitrio o en general como donante? Para congelarla, por ejemplo. Claro, porque cuando la donante funciona mal, en general, viste, o sea, con el grupo de médicas de OD, dice, esta donante generó malos embriones, o sea, ya ellas tienen el aviso y tratan de o sacarla o, viste, a veces dicen, bueno, embarazó a una paciente, bueno, démosle una segunda oportunidad. Pero no analizamos si esto que se repitió con esta cohorte, que esa donante anduvo bien en fresco y mal con ovocitos de vitri, si se repitió eso en otras ocasiones, no lo llegamos a analizar. Por ahí, digamos, sería interesante si se te ocurre hacer un banco de ovocitos, ponele. O sea, si ya sabes que tienen una primera vez y eso se repite, bueno, por ahí considerar que no es claro. para una segunda vez, pero nada, cuando lo estabas comentando se me ocurrió. Sí, yo creo que... Sí, era una de las cosas que habíamos charlado, ¿no? De ver si tratar de avanzar para ver si el patrón se repite o si es azaroso. Si una sola vez que descongelaron mal, o si es algo que realmente se mantiene en el tiempo, claro, ¿no? Como para decir, definitivamente hay una donante que es mala congeladora. Ahí hacen un comentario en el chat que decían justamente que Libby tiene publicado cuando hay un mal descongelamiento qué pasa con el segundo y el tercer ciclo. Lo estaban comentando en el chat. Pero no hola. No tengo ese trabajo. Sí. Hola. ¿Se escucha? Sí, María, hola. Sí, hola, dale. ¿cómo les va, chicos? Buen día. Buenas tardes. Sí, yo puse ese comentario. Hay una charla muy linda
en estas organizaciones que nos han estado dando charlas el año pasado online, que la da Ana Cobo y muestra todo lo que ellos tienen publicado sobre vitrificación de ovocitos, incluido calidad de ovocitos, calidad de pacientes, calidad de donantes, y muestran esto que uno cuando ve las tasas de ellos no sale, que son las que han cancelado y entonces no aparecen donantes. Y cuando una paciente cancela, el segundo ciclo tiene una tasa más alta de volver a cancelar. Y si ha cancelado 2 ciclos, el tercero tiene una tasa altísima de volver a cancelar. Es decir, que hay algo en las pacientes que no tenemos cómo evaluar todavía. Sí. Claudio está haciendo una pregunta. Lo que tiene Ana Cobo, además, es exactamente lo que encontraron ustedes, Gaba. Es que algunas donantes, pero en número importante, no hay caso con la congelación de sus ovocitos y siempre dan mal, y cuando los usan en fresco da bien. O sea que hay algo en esos, pero es exactamente tu resultado. Hay algo en esos ovocitos que los hace sensibles a la vitrificación, ¿no? Es fantástico. No, y en fresco andan perfecto, o sea, no te dan ninguna señal. Exactamente, sí. Por eso, cuando se dice que siempre presentan resultados espectaculares, eso no es cierto, digamos. Ellos también presentan las veces que les va mal. No, además, en el caso nuestro, o sea, yo en general soy como la vocera del, no sé por qué me quedé con los ovocitos vitrificados, entonces vienen a hablarme a mí los médicos de esto es un desastre, esto no sirve para nada. O sea, al que le va bien no dice nada, y al que le va mal con ovo desvitri, a veces pasa, viste, que hay médicos parece que tuvieran, viste, la seguidilla, y hay como toda una fobia a los ovocitos vitrificados, que por un lado es verdad que hay una disminución del potencial de los ovocitos en algunas donantes. En general hay una disminución, pero en ciertas donantes es tremendo. Pero el tema es que hay que tener como toda una forma de discriminación, o sea, como decías vos, o sea, como yo tengo una donante que previamente yo no sé cómo va a funcionar, ¿no? Yo no sé, o sea, cómo va a congelar. Tengo que girarme a la pileta, hacerla que una paciente reciba sus óvulos y generar un caso, y bueno, y por ahí ese caso se cancela y la paciente cae en la volteada. Pero después esa donante la vuelvo a usar, no la vuelvo a usar, ¿viste? O sea, siempre hay una víctima, ¿no? Y esa víctima no es azarosa, digamos. A veces, ¿viste? La distribución le cae siempre al mismo. Bueno, por azar, pero por un azar medio raro. Lo que pasa es que ellos leen lo que quieren leer o entender lo que quieren entender en general. O sea, cuando Cobo presenta que con más de 40 ovocitos criopreservados tiene cerca de un 100% de tasa de embarazo, se van con esa idea y no entienden que esa es una tabla teórica, que ella lo dijo 80.000 veces, pero no hay caso, no sé, no les entra en la cabeza, digamos. Es un desarrollo teórico. Vas a juntar en una paciente de 42 años 40 ovocitos y entonces tenés 100% de tasa de embarazo. Es ridículo. Es un poco ridículo haber hecho también ese cálculo teórico, ¿no? Que no sirve para nada y solo sirve para confundir, pero bueno. Sí, no, es que me parece que fue un intento, ¿no?, del cálculo para decir, bueno, justamente es imposible esa cantidad de ovocitos en esa paciente, y fue totalmente malentendido. Sí, quizás fue malentendido. Sí, quizás la intención fue, tienen que congelar mucho, muchachos, no 3. Sí. Pero fue malentendido, probablemente, sí. Y yo, perdón, de esta tabla que tenés acá, Gaba, quería resaltar algo que se venía hablando, bueno, el tema de que también en los laboratorios se habla mucho, ¿no? De, bueno, si hay alguna forma de ver si esos ovocitos van a andar bien o mal, y es la pregunta cada vez que termina una presentación, que dicen, ¿cómo están los ovocitos? Y hasta ahora redondos, ¿no? Como que finalmente no hay nada que decir. Y con esto pasa lo mismo, ¿no? Que dicen, bueno, si hay algún parámetro de morfología que pueda ser predictivo de cómo después van a desarrollar, que habíamos hablado, ¿no?, que en principio no, porque hay ovocitos con muy buena morfología que no llegan a nada, y hay ovocitos con mala morfología que después dan buenos embriones. En esta tabla veo la tasa de lisis post-ICSI, de frescos del 0% y de desvitrificados de 8%. Bueno, por ahí en frescos no, o sea, si un sistema de ICSI anda bien, con una tasa de lisis de 4%, 5%, no se enciende ninguna alarma.
y un desvitrificado de 8%, como que tampoco enciende una alarma. Digo, si yo vengo haciendo ese caso, ¿no? Antes de llegar a blasto, y la tasa de lisis está en 5, 8%, me dicen, ¿y cómo viene el caso? La verdad que viene bien. O sea, no es que yo diría directamente, no, este caso se va al bombo, qué sé yo. Pero después ya sí, finalmente se termina yendo al bombo, ¿no? Como que no hay un parámetro que uno puede usar para predecir más que cuando ya llegaste. Que decís, bueno, no, realmente no hubo blastos, no hubo buenos blastos. Por ahí recién en la fecundación, fíjate que te cae al 45%, y bueno, eso sí, encendería una alarma, ¿no? Tener una tasa de fecundación. Cuando la lisis anduvo bien, el descongelamiento anduvo bien, y la fecundación de 45%, y bueno, eso sí, por ahí es bajo, ya ese caso empezaría a decir, bueno, este no me gusta cómo viene perfilado, ¿no? Pero hasta antes de eso, nada, yo he dicho, bueno, igual yo bien creo, caso, ¿no? igual yo creo, Gaby, que eso es algo que también queremos hacer, pero es un laburo chino, y viste, para nosotros los laburos chinos nos cuestan mucho, pero la calidad pre es difícil evaluar, porque en general si uno ve ovocitos igual dismórficos o con viste, estamos hablando de donantes, uno no va, si fueran los propios lo congelas igual, pero como es de donante obviamente no vas a, es como estafar a alguien, ¿no? Congelar eso para donar después. Pero cuando vos descongelás y vas a pinchar, por ahí no cuando descongelás, pero cuando te sentás a pinchar, viste, hay ovocitos que igual no hicimos el trabajo, pero estaría bueno hacerlo hay ovocitos con resistencia y hay ovocitos sin resistencia. Hay ovocitos con vesiculación general. Romy Rolando en el chat está diciendo justamente eso. Claro, que, o sea, que cuando lo vas a pinchar, sí, es un ovocito de crío, ¿no? Como que la elasticidad es diferente, el comportamiento es bien diferente. No, pero la observación de Romina es una observación que vemos desde que hacemos ICSI, que vemos todos. Que vemos hace rato haciendo ICSI con incluso ovocitos frescos, digamos. Esto de que se rompa fácil tiene más chance de lisis o de un embrión de mala calidad, lo hemos visto ya de hace mucho tiempo. En general sí me llama mucho la atención y como que para la lisis, ¿no? Pero después ya en mi cabeza para el desarrollo embrionario le pierdo el seguimiento. Yo la verdad que creo que esto está pintando muy bueno. Yo soy medio obsesivo con esta cuestión de volver a lo básico todo el tiempo, digamos, ¿no? Y una de las cosas que se me ocurrió mientras escuchaba a Gabriela es que la criobiología es un área de la ciencia que nosotros podemos laburar, digamos, en términos teóricos, que tiene una complejidad, y es que es muy difícil modelizar. Es muy difícil prever cómo se va a comportar la célula frente a un protocolo de congelado determinado. Esto de que hay muestras que congelan bien, lo digo entre comillas, y muestras que congelan mal, lo veíamos congelando semen cuando había banco de donante en todas las clínicas, digamos, ¿no? Había donantes que congelaban bien y otros que congelaban mal, y estábamos hablando de semen, y lo mismo que estamos hablando acá, cuando era usado en fresco ese semen, cosa que no debía haber sido, pero que fue, y creo que en muchas partes, digamos. Pero bueno, en fresco no se comportaban como lo mal que se comportaban en el congelado. Yo creo que lo que tenemos que tener cuidado, esto lo digo para lo siguiente, me parece que lo que tenemos que tener cuidado es que muchas veces tenemos una tendencia a hablar porque hemos comprado el paradigma de que la vitrificación supone 100% y que está todo bien y que es lo mismo congelarlo que no congelarlo. Y eso me parece que lo hemos comprado eso. Y que hemos puesto la vara en función de que en teoría hay gente que todo le funciona al 100%. Y yo me parece que eso en la actualidad está siendo revisado. Digamos, no creo 100%. ¿100% de qué? De sobrevida. Ya estamos viendo, como decís, que hasta blastulan menos, digamos, ¿no? Y eso que la blastulación tampoco es un indicador que tenga mucha fuerza como KPI, etcétera. Yo creo que tenemos que tener cuidado con dónde ponemos la vara con la desvitrificación, la vitrificación y desvitrificación.
Perdón, Gaba, acá están en el chat, estaban preguntando cuánto tiempo le dan a los ovocitos desde la aspiración hasta la vitri, y después cuando hacen el desvitri hasta el ICSI. Nosotros, en general, tipo a la hora y media congelamos. Obviamente, o sea, para eso estamos acá, pero digo, Procrearte, o sea, como es un centro que hay tanto trabajo, eso es un tema que a veces es complicado, porque si la donante, por ejemplo, un día hay 5 donantes, entonces vos, bueno, esta le dona a estos 2 y el resto congela. Pero todavía no congeles porque quiero ver si cuánto le salió a la siguiente donante. Entonces la siguiente donante, viste, no, pero esperemos la tercera porque, viste, tengo miedo, viste, como fresco es mejor que desvitri, o sea, si vos congelaste los ovocitos a la hora, por ejemplo, hora y media, ya está, esos ovocitos no quedan disponibles. Entonces, cuando llega la donante que le tiene poca fe y sale menos, ahora tenemos que congelar, ¿entendés? Entonces, muchas veces nos pasa que no podemos cumplir con el protocolo estricto de tener con la hora y media. O sea, estamos en la pelea permanente. Mirá, se pasa la hora, hay que congelar. No, pero espera, bueno. Y lo mismo con los ovos de vitri. A veces pasa que los ovos de vitri vos descongelás, en general dejamos también tipo 2 horas, y bueno, y nos ha pasado que se nos pasan. Y justamente a raíz de eso, no traje la tabla porque ya eran demasiado y sentí que los iba a marear. Pero Rochi me ayudó a hacer un trabajo, o sea, separar. Dije, bueno, 2 horas y media, como para decir, viste, tipo 150 minutos para adelante y para atrás, ¿no? O sea, los ovocitos que se inseminaron antes de las 2 horas y después de las 2 horas. Y no me dio diferencia significativa. O sea, hasta 3 horas hemos esperado y hemos tenido tasa de blastulación, o sea, no hubo diferencias, ¿entendés? O sea, como que también vos decís, cuando el ovocito es bueno, no hay con qué darle, y cuando el ovocito es malo, da mal, o sea, con el horario exacto, hora y media esperando para la VIT y para la desvit, y si el ovocito es una porquería y no va a funcionar. Eso también, viste, lo analizamos y nos sorprendió, porque vos decís, esto no sabremos, viste, con tantos casos, viste, nos pasamos, no, y no afectó en absoluto. Y acá viendo más o menos lo que van poniendo todos en el chat, en casi todos los lugares están las 2 horas post aspiración para hacer la crío y 2 horas post congelamiento para hacer el ICSI. Creo que todos van más o menos por el mismo lado. Bueno, sí, uno tendrá las mismas variaciones, ¿no? Según qué tan movido estuvo el día. Alicia está ahí para una pregunta también. Sí, Claudio, perdón, Ali. Sí. Claudio quiere saber si pero primero dale lugar a Alicia, por favor. Bueno, caballero, gracias, el caballero. Por favor. No, yo lo que pienso, chicos, a todos, ¿no? Que ustedes piensen que desde la alimentación de la paciente, cómo responde al protocolo de estimulación, el contenido de mitocondrias, un montón de cosas moleculares que no vemos, no podemos solo por morfología estar prediciendo la respuesta de tal o cual ovocito o de tal o cual paciente, índice de masa corporal. Hay tantas variables. Yo creo que es tanto más lo que no sabemos que lo que sabemos, y qué es lo que da esta diferencia de variabilidad que está comentando Gaba, y que también se compara con lo que muchos otros grupos reportan. El 100% yo creo que es una utopía, y es en pacientes que realmente hay un montón de factores que los tienen bajo control. Hablo de que sería el mundo perfecto. No, es simplemente un pensamiento, ¿no? Que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Claudio. Sí, Claudio quería compartir una pantalla, no sé si... Sí, por eso lo quiero preguntar. No, lo de compartir es así. Cuando Gaba termine de hablar, yo después le paso a anfitrión a Claudio y Claudio comparte. Ok. Porque sí o sí el anfitrión tiene que compartir. Solo a modo de discusión. Igual un comentario, es fácil, por supuesto, prever que ovocitos que tienen retículo endoplasmático, son muy granulados, van a descongelar mal. El problema son los ovocitos que lucen normales y no lo son, ¿no? Digamos que eso no lo sabemos. Otra cosa es, todo lo que dijiste, Gaba,
yo podría repetirlo palabra por palabra, pero nos pasa exactamente lo mismo, digamos. Desde los tiempos que se alargan porque el médico no se decide a congelar y etcétera, y todo lo que decís. Pero bueno, eso. No, y yo lo que para mí es importante y me lleva, ¿viste?, a pensar mucho después de analizar todo esto, es que vos cuando descongelás ovocitos, se te mueren, descongelás otra pajuela, o sea, otro soporte. Digo, ahí no es la limitante, porque vos no, o sea, tenías 5, se te murieron 3, bueno, no, esta donante no funciona. Descongelo otro porque obviamente la paciente no la vas a perjudicar. Pero cuando te tiraste a la pileta con esos 5 ovocitos, 6, porque tampoco se les ofrecen tantos, pero ponele hasta 10, y te va mal, o sea, perdió el ciclo, perdió el endometrio, perdió, no sé, viste, la autorización de la obra social, o sea, es mucho lo que pierde la paciente cuando el caso funciona mal a nivel de desarrollo embrionario. Eso es lo que uno quiere tratar de evitar. O sea, para mí ese es como la meta. O sea, poder realmente, como sea, o sea, por apta, no apta la donante, o no sé. O sea, bueno, para eso estamos acá. Pero digo, es como que cuando te tirás a la pileta, inseminaste 8 y fertiliza, porque si no fertiliza también, decís, cancelamos. Bueno, listo, entra de nuevo. Pero cuando la paciente fertilizó más o menos y tiene 8 embriones y llega un blasto, viste, clase BC, ¿vos de qué te disfrazás? O sea, como que, viste, ahí entra que el médico dice, bueno, pero no podemos cancelarle de nuevo, viste, como todas esas variables ya sabemos todo, por todas las cosas que todos los factores que están involucrados, ¿no? La prepaga que no paga, la esto, la que no sea. Ariel ahí esperando para una pregunta, ¿no? ¿Mi Ariel? No, yo les quería Ariela. comentar, no sé si se acuerdan, en el Congreso de SAEC, una de las biólogas que trabajaba con Lidia Cantú, ella había hecho un trabajito que tenía que ver con la composición de lípidos de membrana de los ovocitos. Y ella ahí encontraba las diferencias entre los que congelaban mejor y los que congelaban peor. Bueno, si tiene que ver con eso, que desde la lógica puede tener que ver con eso, no lo vamos a ver nunca en la morfología. No. Nunca. Nosotros congelamos, en Fecundar congelamos, usamos un montón de vitrificación de donantes, y generalmente cuando nos va mal en un ciclo, no tengo los datos, realmente no me he puesto a analizarlos así como vos, pero cuando nos va mal en un ciclo con congelados, esa no la usamos más congelando, porque generalmente las veces que lo hemos hecho se repite, entonces ya de entrada, sí, si nos fue mal una vez con la congelación, queda para usar directamente en fresco. Que debe ser muy cierto ese trabajo que hizo esta chica, que es algo constitutivo, no es de la cohorte, del ciclo hormonal, de lo que sea, es como constitutivo de ese Puede tener que ver ovocito. con la alimentación de la paciente, con la genética de la paciente. ¿Qué significa que te vaya mal, digamos, con esos óvulos que descongelaste? ¿Una pajuela con 3, una pajuela con 7? O, digamos, quiero entrar en detalle en ese que te vaya mal, digamos, de esa donante. Que no llegaste a blastocisto con esa donante, y en fresco sí llegas. Entonces, cuando vos ves una diferencia entre cómo se comporta en fresco y cómo se comportan los vitrificados, nosotros en general congelamos de A4, y no les damos mucho más que 4 a cada receptora, porque, bueno, a salvo algunas en especial, pero en general no, entre 4 y 5, más que eso no le damos. Y los congelamos en un solo criotop. A veces te sobreviven los 5, a veces te sobreviven 4. Y si no llegaste a blasto con los vitrificados, ya esa no la usamos más para vitrificar. Evelyn, ¿vos querés decir algo? Evelyn estaba así también para preguntar. Sí. No, más que nada antes cuando la escuchaba a Gaba hablar de los médicos, que también nos pasa a nosotros en Pregna, lo que siempre me surge a mí es esto de que los biólogos, yo creo que todos sabemos acá, que la vitrificación afecta a los ovocitos, que el ovo es una célula del todo nada, o sea, sobrevive o no sobrevive, a diferencia de los embriones. Y me pasa que creo que todo lo que armamos y todo esto que hacemos es en respuesta a que queremos dar una respuesta a los médicos cuando vienen, ¿por qué no sobrevivió? ¿Por qué me la cancelaron 2 veces? ¿Por qué? Porque a veces siento que nosotros ya sabemos que esto va a pasar, que el ovo hay cosas que no podemos predecir, hay cosas que no las podemos ver, pero todos estamos queriendo dar una respuesta, me parece, a la parte médica, que es que no entienden, y muchas veces nos debe pasar a varios que vienen con, pero si al resto le va bien. Porque también pasa eso, que se genera como una cosa de, pero al resto le va bien, ¿por qué a nosotros no? ¿Qué necesitan? Necesitan entrenarse, necesitan cambiar los medios. Bueno. Y lo que pasa en el sentimiento colectivo es que al resto le va bien,
Y en realidad yo creo que todos entendemos que a todos nos va igual, y está claro que uno escucha al otro y decís, nos va a todos igual, o sea, todos tenemos el mismo problema. Sí, exactamente. Yo les propongo que Gabriela pueda seguir su presentación, digamos, y mostrando la Dale, así. para mostrar, y que después sigamos, porque dale, pues esto da para debate lo podemos tener por horas y nos vamos a quedar enganchados y esto y lo otro. Bueno, entonces sí. Ahí va. Bueno, entonces acá lo que quisimos es, bueno, o sea, sacamos la conclusión de que había aptas y no aptas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver si realmente, cómo se afectaban los resultados, ¿no? Seleccionando solo los aptos. Entonces, si todo es apto, o sea, la donante es apta, entonces los ovocitos vitrificados van a ser aptos, entonces no va a haber diferencia. Y no, seguían habiendo diferencias, ¿no? O sea, consideramos una donante apta aquella que generó en cada receptora por lo menos un blasto. O sea, eso lo hablamos con Gabriel y dijimos, bueno, porque no es fácil poner, o sea, ¿qué consideramos apta? Y después yo me puse a pensar, dije un blasto de buena calidad, pero dependía del número de ovocitos. Pero bueno, eso, viste, ya era demasiado complejo. Porque si tenés 10 ovocitos, tenés un blasto bueno, no es un buen desarrollo embrionario. Pero bueno, me quedé con un blasto de buena calidad y entonces ahí analizamos aptas des vitri versus fresco. Y entonces acá yo esperaba o que haya, o sea, o no significancia, y sigue habiendo, pero se acercaron un poco, ¿no? Pero sigue habiendo diferencias significativas en la mayoría de las variables. O sea que siempre, o sea, seguimos viendo diferencias significativas en las variables de desarrollo embrionario, y bueno, de alguna manera estamos confirmando que la vitrificación afecta el potencial del ovocito para desarrollar, ¿no?, un buen embrión. Esa era otra cosa que analizamos, y entonces acá quisimos ver, dentro de los desvitrificados, acá nos encontramos como más resultados que por ahí me hubiera gustado que sean más así bonitos, pero bueno, es como los datos son así. Dentro de los que vitrificamos, ver las que vinieron de una donante apta versus el total, ¿no? Y entonces, sí, vimos diferencias significativas, ¿ven? O sea, la cantidad de embriones evolutivos realmente fue significativo, la generación de blastos de buena calidad también, el porcentaje de cancelación también, pero yo esperaba tasa de embarazo a favor, y me pasó esto que, viste, encontré, pero bueno, para eso estamos, para decir las cosas como son, sin vueltas. Gabriela, te hago una preguntita. ¿Esas 76 que pones como aptas son parte de ese total 145? Claro. A ver, pero sí. Ok, lo que quiere decir que en el caso de una distribución parecida a una normal, lo que hiciste es quedarte con la izquierda o con la derecha de la curva, digamos, ¿no? Pero acá lo que les quería decir es que, o sea, esto para mí son datos preliminares, porque yo puse acá las transfer, porque el número de transfer, porque había muchas criotodo, hay muchas criotodo en todo esto, y más con la pandemia, entonces era una época que no, viste, se pulsaban, después no se transferían, porque bueno, era todo muy complejo, todo el 2020. Entonces queda pendiente. Yo creo que estos datos también van a cambiar cuando pueda hacer las transferencias de crío, que es algo que ya estoy empezando a hacer, como para ver, porque yo creo que, o sea, en fresco todo puede ser hasta bastante similar y no significativo entre tasa de embarazo entre unas y otras, fresco y desvitri, pero cuando hagamos la tasa de embarazo acumulado, ahí va a saltar, porque los desvitri muchas veces no congelan con respecto a los frescos, o la desvitri que vino de una donante regular a una desvitri con una donante apta, ¿no? Así que bueno, estos son los datos que les quería mostrar, y ese es mi problema, que debe ser el de todos ustedes también, pero bueno, eso es lo que planteé, y bueno, y cuando sea conclusiones, pero bueno, las vamos a sacar entre todos, pero principalmente que claramente fresco y desvitri no es lo mismo, que de acuerdo a nuestros resultados, o sea, nosotros como que concluimos que la donante hay que clasificarla en apta y no apta, porque hay una diferencia significativa en los embriones evolutivos que genera, pero la apta la seleccionás una vez que la usaste, o sea que vos tenés que descongelar, hacer un caso y ver.
Y ahí, bueno, no sé si como hace Ariela, hacer por una vez, o como hace Ana Cobo, repetir 2 o 3 veces para realmente clasificarla como apta o no. Pero creo que eso hay que hacerlo. Y bueno, eso, que siempre hay un paciente que cae en la volteada, como conejito de India, ¿no? Y bueno, y también para compensar un poco esta diferencia de performance de ovocitos de vitro y fresco, es que reciban más ovocitos. Es como que, bueno, es algo que para mí sí o sí tienen que recibirlo, ¿no? Para compensar un poco esto. Bueno, esos son los datos, así que sigamos discutiendo. Acá termino yo con mis datos. Yo hago una pregunta a vos, Gabriela, y a todo el mundo. Una conclusión como el segundo punto de tus conclusiones, ¿no es una suerte de razonamiento circular, digamos, algo parecido a lo que pasaba en la placa anterior cuando yo te pregunté, las aptas están dentro de las totales de ese grupo? A mí siempre me gustó un ejemplo. Si yo entro a un salón y a los alumnos que están en el salón les digo, los que son más altos, córranse para atrás. Y después digo, los alumnos que están sentados adelante son más petizos que el total de los alumnos, estoy dando un sesgo, digamos, y ese racionamiento es circular, digamos, yo elijo los que vayan allá y después digo que aquellos son distintos de la población general o de la muestra general, digamos, ¿no? Y la preocupación que me da eso es que nos puede llevar a conclusiones complicadas, sobre todo cuando nos vamos a basar en la probabilidad, en la P de la diferencia significativa cuando comparamos una cosa con la otra. Se los tiro como pregunta. No es que lo estoy viendo ahí claramente, digamos, ¿no? Pero digamos, yo digo que las aptas son las que dan buenos embriones. Y las no aptas, las que no. Después concluyo que las aptas dan mejores embriones que las otras. Sí, yo, Pancho, entiendo, comparto lo que decís totalmente, y me parece que incluso hasta es el objetivo de esto. O sea, no habiendo encontrado un indicador predictivo de la calidad de ovocitos que vas a tener, lo único que puedes hacer es un estudio observacional. O sea, vos observás cómo se comportó la donante, y de hoy en más tenés la posibilidad de considerarla apta o no. Claro que sí, ya sabiendo, era tu intención que tenga mejores embriones que la que era apta. Y la que no era apta, bueno, reservarla, porque evidentemente, como lo mostró Gaba, en fresco andaba muy bien, no es una donante para descartar, pero sí es una donante para ya utilizar sabiendo que todos esos ovocitos van a usar en fresco. O sea, planificándolo, diciendo, bueno, no es que si sobran 10 ovocitos los congelamos. No, porque esos 10 ovocitos, si está dentro de lo que consideras no apto, cuando los descongeles no te van a servir. Como que la intención de esa clasificación en apta no aptas me parece que no era lo de hacer algo estadístico, sino hacer una herramienta para poder usar de hoy en más. Sí, Cristian, digamos, acaba de aportar una cuestión de estadística relativamente básica, digamos, de realizar una prueba de bondad de ajuste. Hola, Cristian, gracias por el comentario. Insisto, tener cuidado cuando uno dice, acá hay una diferencia significativa, pero espera, las dos cosas que yo estoy comparando, ¿cómo están distribuidas al azar? Porque cualquier indicador, digamos, por más que sea no paramétrico, digamos, cualquier estadístico que busquemos tiene como supuesto que la muestra está distribuida al azar, digamos. Si no, ya, como dice Cristian, la técnica estadística es bastante más compleja que hacer un chi cuadrado, un student o un análisis de varianza. Hola, buenas tardes. Hago una acotación, ya que estuve un poco también en la cocina del asunto. Sí éramos, digamos, plenamente conscientes de que, al momento de comparar el porcentaje de blastos de buena calidad, claramente iba a dar significativo porque justamente nosotros a priori separamos por eso,
Por eso creo que tal vez acá el hallazgo más importante es la diferencia significativa, por ejemplo, en la tasa de cancelación. O sea, vimos que aquellas que entraban en calificadas, digamos, clasificadas, mejor dicho, como no aptas, sí tenían una mayor tasa de cancelación. Bueno, uno también puede pensar que es medio obvio, ¿no? Pero bueno, para por lo menos que sepan que es algo que tuvimos en cuenta, pero bueno, decidimos ese parámetro para clasificar porque justamente se nos dificultaba la elección de otro, ¿no? Como decíamos, qué características morfológicas, por qué otra variable podemos clasificar en aptas y no aptas. No sé si se entiende. Sí, era como, por eso me parece que la idea era encontrar una herramienta para ver si volver a usar esa donante o no, más allá de la estética de fondo, ¿no? Y otra cuestión que me parece, esto ya no tiene tanto que ver con esto puntual, pero por si alguien se lo estaba preguntando, como en las Desvitri, digamos, como en todo el grupo de Desvitri fueron casos del 2020, por si alguien se estaba preguntando tal vez si la pandemia había tenido algún impacto en los resultados, como también nosotros nos preguntamos eso al momento de hacer este estudio, sí hicimos en paralelo una comparación entre los resultados de Vitri de 2020 y de 2019 y no tuvimos diferencias significativas. Digo, me parece importante remarcarlo para que, por si alguien se preguntaba si la pandemia podría haber impactado negativamente los resultados. No, precisamente nos preguntábamos eso porque, por ejemplo, algo que cambió en Procrearte con la pandemia fue la forma de transferir. Y menos como personal, teníamos también. que estar aislados en el laboratorio, nosotros siempre cargamos el catéter, entrábamos a quirófano, apretábamos el émbolo, estábamos pendientes de la eco y un montón de cosas. Es más, el médico buscaba nuestra aprobación, ¿no? Bueno, estamos muy encima de cómo se hace la transfer, con la pandemia cambió. O sea, directamente quirófano era quirófano, el laboratorio, o sea, no salíamos, estamos encerrados en el laboratorio, entregamos la cánula y dijimos, por ahí eso también afectó. Y no pasaba por ahí. El hecho de también tener el personal reducido, bueno, con todos los protocolos, como decís vos, Gaba, y bueno, en cuanto a parámetros de laboratorio no habíamos tenido ninguna diferencia. Pero bueno, es un tema que me parece está bueno, yo estoy contenta porque yo cuando empecé a armar los datos, yo dije, me van a tirar con dardos, o sea, como diciendo, o sea, primero los médicos de Procrearte diciendo, ¿cómo presentás resultados que no son tan así, ¿no? ¿no? Tan exitosos, y viste, yo digo, estos me van a tirar con dardos, y después cuando realmente recogí todo lo contrario, como compartir lo que nos pasa con casi todos los centros, o por lo menos con los que hablé, la verdad que me parece, ¿no? que como algo como súper, o sea, como de equipo, un trabajo de equipo para que entre todos podamos compartir resultados y cosas para cambiar y cosas para evaluar. O sea, creo que es muy enriquecedor todo esto. Bien. Mariana. Bueno, dos cositas. Nacho, ¿querés ver si compartís a Claudio? A ver si te puede compartir la diapositiva que quería para las conclusiones. Sí, ahí lo comparto. Para que recupero. Y estaba preguntando, Gaba, Jimena Maidana, si se excluyeron todas las muestras con factor masculino severo o TC. No, eso no lo pusimos, pero sí que analizamos y no había ningún factor, no, eran todas muestras, o sea, podrían ser de banco, no propias, pero no, ninguna tenía factores severos, eso sí lo descartamos. Y está levantando la mano Mariana. Sí, es lo que decías recién. Ah, perdón, no te escuché. Mariana. Estás muteada, Mariana. Claudio, ahí estás de anfitrión, sí. Así que podés compartir pantalla y mostrar las diapositivas. Espera un cachito. Mariana, ¿querés preguntar mientras que te perdimos? Sí. Yo la perdí, sí. ¿Ahora volví? Ahí estás. Sí. ¿Cómo les va?
Yo el año pasado hacíamos con Andrea unos análisis de ovocitos desvitrificados y demás, y me parece que esto que decís vos, Francisco, separar lo que me fue bien y lo que me fue mal, para luego hacer una estadística de cuán bien me fue en uno y cuán mal me fue en otro, no tiene mucho sentido, porque yo ya sé que me va mal. Y si tengo un N suficiente, va a ser estadísticamente significativo. Es decir, uno tiene que definir muy bien qué considera que es que me vaya mal, por ejemplo, que tenga tal sobrevida o que tenga tan bajos embriones obtenidos, en porcentaje, no en cantidad, ¿sí? Y en base a eso, a ese grupo, no comparar cuántos embriones tuve, ya sé que tuve pocos, sino comparar cómo están estimuladas las pacientes, qué estradiol tuvieron, qué edad tenían, con qué medio congelé, con qué soporte congelé, es decir, las otras variables que pueden ser causa de lo que uno ve, porque lo que nosotros necesitamos identificar es si hay alguna causa que uno pueda decirle al médico, mira, cuando usan esta medicación nos va peor, cuando tenemos un estradiol bajo nos va peor, es decir, necesitamos identificarlas antes de ser posible, o decirles, en base a esos resultados, no las podemos identificar, ¿sí? Pero ya sabemos que les va mal. Ya estoy compartiendo pantalla. Sí, totalmente. Sí, Comparto, Claudio, Mariana, sí. y aprovecho y hago un comentario de algo que venía de los resultados de GABA, que justamente en esta primera separación, como que no es para encontrar finalmente la separación de aptas o no aptas, se hizo por si tuvieron blastos transferibles o no, ¿no? Como que empezó por ahí. Entonces, ese número claramente no va a aportar nada, porque es la herramienta que se usó para separarlas. Pero sí en esto de ver tempranamente cuándo los ovocitos empiezan a fallar, de los resultados que se tiene con esta separación, algo se puede ver, porque viendo esas tablas que presentó Gaba, ¿no? La tasa de lisis no llamaba la atención, porque llegar a un 8% de lisis no es que llame mucho la atención. La tasa de fecundación, en las que finalmente cancelaron, estaba en torno al 45%. Las que no cancelaron, estaba en torno al 75%, que ya es bastante bajo, ¿no? Pero bueno, eso te da un parámetro para decir, bueno, mira, cuando la tasa de fecundación te cae al 75%, es propio de un ovocito de crío, pero que finalmente puede llegar a dar un blasto transferible. En cambio, cuando te cae al 45%, bueno, ahí ya se prende una luz roja, ¿no? Como que, bueno, guarda, porque en este caso sí, ya está en la línea que después no tenemos blasto. Entonces, bueno, por ahí este trabajo es como para empezar a identificar cuáles pueden ser las variables más tempranas que te dejen ver qué es lo que pasa. Porque evidentemente la morfología de los ovocitos no nos está aportando mucho, ¿no? De todos modos, Gabriel, eso nos va a servir cuando hacemos un análisis retrospectivo de gran cantidad de casos, porque 75% son 3 de 4. Si yo tengo uno que no fertilizó, no lo voy a tomar como que tengo un mal caso. Después caerá en el grupo de los que no fertilizan o sí fertilizan, pero en ese momento no te haces cargo de que ahí tenés un problema, con uno que no fertilizó de 4. Sí, totalmente. Independientemente de que dé o no dé significado estadístico, me parece que en una comparación de un N de 10 contra un N de 20, donde, como hemos estado diciendo, la variancia del error tiene tanta variable aportando variancia, hay que tener cuidado. Yo creo que está bien que nosotros, digamos, confiemos en el valor predictivo de SP, digamos. Pero yo no soy muy fanático de que la fórmula de la técnica estadística utilizada o del indicador del estadístico utilizado sea palabra santa, digamos. Hay veces que uno encuentra una diferencia significativa entre cosas que no tienen absolutamente ninguna relación una con la otra, y entonces después del análisis de los resultados de los estadísticos, hay que poner un poco la cabeza y decir, pero esto tiene sentido, esto no tiene sentido, digamos. Si no, estaríamos nadando en un mar de ideas que se contradicen todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Digamos. Hay que darle una suerte de interpretación biológico a eso que aparece de los números, digamos, ¿no? Y en este caso, particularmente esa diapositiva,
digo eso, me parece que en una comparación de un N10 contra un N20, en donde aparecen significados súper significativos, 0,001 y lo otro, tenemos que tener cierto cuidado en la interpretación de ese resultado. Igual me parece que más allá de la significancia, ¿no? y del análisis estadístico, creo que ya partimos de la base que estamos hablando de un tema que a gritos se sabe que es así. O sea, más allá que es significativo o no, uno ya lo sabe. Sí. Entonces, yo no creo que, o sea, esto no es un paper ni estoy publicando nada en ninguna revista. O sea, es para traerlo acá y discutirlo. Pero, o sea, por ahí hasta que no, o sea, aún sin significancia y sin nada, yo creo que el tema planteado es ese. O sea, ¿qué está pasando con los ovocitos de Vitri? Yo creo que el tema pasa por otro lado, más allá de que lo que decís es cierto. Pero digo, me parece que la profundización del tema pasa por qué está pasando, porque algo está pasando, más allá de los P, no los P, ¿no? Bueno, y me parece que ahí está. Primero lo que decía Mariana, a ver si... Claudio, ¿querés ir compartiendo la pantalla? Perdón, Pancho. ¿Querés ir compartiendo tu pantalla y ahí terminamos la discusión? Solo a modo de discusión, pero porque es más fácil con imágenes. Yo te felicité cuando me presentaste porque dije, por fin alguien que se anima a decir algo que no le sale bien y la verdad, y además algo que nos pasa a todos. A mí lo que me sorprendió es que nosotros presentamos en el mismo congreso algo súper parecido, un trabajo de Jimena Maidana, que lo traigo acá solo porque me sorprende. Nosotros cuando hicimos este trabajo dijimos, tenemos los mismos resultados con ovocitos frescos que vitrificados. Ah, mirá qué bárbaro. No, pero no es así. Porque nosotros también, 38 ciclos donantes, unos 800 ovocitos divididos en frescos y vitrificados, sí, pero a vos te sobrevivieron 86%, o sea, de 364 a 313. Y así todo le diste a las que recibieron vitrificados 6,6 y acá 5,5. O sea que vos necesitaste, para tener los mismos resultados, más o menos un 7,7 versus, o sea, 2 ovocitos más. Entonces no obtuviste los mismos resultados. Ese no era el título. Así que yo no sé si vos te preguntás a quién le pasa, bueno, a nosotros nos pasa. Pero no solo a nosotros. Hay Mariana Hernández, un segundito, que tengo que, es esto. Recién hay una linda charla en IVF Meetings de Ana Cobo. Bueno, es esta que está. Y muy rápidamente, no vamos a estar un año con esto, pero miren los valores de referencia para sobrevida ovocitaria del consenso de Alfa y el consenso de Viena. 80%, 90%, no es 100%. Acá está la tablita de Cobo. En 43 donantes tuvieron 0% de sobrevida. Claro, es el 1,4% porque tienen 2 millones de donantes. Pero bueno. Claudio, perdón, te interrumpa. Pero no se está viendo la presentación que querés mostrar. No. Yo estoy viendo una pantalla que... Claro, lo que comentaste anteriormente de nuestro diseño tampoco se vio. Ah, ok. Sí. Bueno, a ver. Estás compartiendo una de internet, me parece. Tiene un montón de ventanas arriba. ¿Sí? Esperá. Bueno. Vamos a tratar de ¿En qué página estuviste, Claudio? No sé. No, hay una que no... A ver, yo estoy compartiendo esta. Bueno, déjame a ver esto qué es. ¿Esto se ve? Se ve una cosa negra. Está compartiendo, pero todavía no apareció nada. Ahí está la ruedita. Espera. No, pues yo pasé a compartir una... a ver. ¿Esto? Ahí sí. Ahora sí se ve. ¿Y todo lo que dije antes no se vio? No. No, pero se escuchó muy bien. Ah, bueno, ¿esto sí se ve? Sí, ahora sí. Ah, bueno, acá Ahora está. sí. A ver. Acá está. O sea, acá es 6,6, sí, pero sobreviviendo el 86%, no el 100%, tuvimos 6,6, o sea que habremos empezado con 7 u 8 versus 5 o 6. Esos son nuestros resultados, que a mí me alegró que alguien más se animara a mostrarlos. A ver si se ve esto. Esto es lo de Ana. ¿Se ve? Sí. Bueno, miren, acá está la tablita esta de... en 43 donantes, 0% de sobrevida. Esto se ve...
Miren las, se ve chiquito, ¿no? No sé cómo agrandarlo esto acá, pero porque tengo esta cosa acá que me molesta. A ver. Espera que la corro. Ahí está. Ahí. Ahí está. Miren la sobrevida esta. 92, 83, 84, 91, 82, 81, 82. Para donantes, por respondedoras, oncofertilidad. O sea, ¿dónde está el 100%? Y ahora esto no pasa. Bueno. Socorro. Bueno, creo que lo que quiero decir está más que claro. Claro, tiene una tasa de embarazo del 59%, pero ahí hay que ver cuántas se cancelaron para llegar. O sea, eso es lo que uno nunca sabe. Claro. Claudio, ya que estás con eso, con esa tabla, es muy lindo ver en esos resultados, por los genes que ellos tienen, la diferencia de sobrevida por edad de la paciente, ¿sí? Tanto en onco como creo que es en preservación de fertilidad. En los dos casos, las pacientes mayores tienen menos sobrevida. Va de nuevo, Claudio, a ver. Esto lo ven, ¿no? No, todavía no. Pero la puta madre. Tarda un poquito en cargar. Está cansado ya. Bueno, nada, se los cuento. Una reunión del 2016, porque Kuwayama, ¿qué dice? Tengo 100% de sobrevida, pero tengo 0% de sobrevida en los ovocitos sensitivos o sensibles, que por supuesto no definió qué era, pero evidentemente él entiende que hay algunos ovocitos que no le sobreviven. Eso es como decir tengo el 86% o el 80%, ¿no? Digamos. Ovos emocionales. Ahora, ¿qué dice la SRM cuando corrigió su lineamiento? Dice, es una técnica que hay que tener mucha paciencia para tener resultados satisfactorios. Los reportes con resultados extraordinarios todavía tienen que ser validados por el resto de la comunidad y en tu propio laboratorio. La vitrificación no mejora la calidad ovocítica y eso significa que nosotros no solo tendríamos que vitrificar ovocitos de buena calidad, y esto a menudo es imposible. Y bueno, no he dicho más. Para mí, lo que yo quiero decir es que, porque si no esto se queda en forma estéril. Quizás SAEC debería sacar, no un consenso, porque esto no es un consenso, porque está lleno de datos, hay algo más. ¿Ustedes leyeron el trabajo del grupo de Eugene, de esta Cornet Bartolomé? 35.000 ovocitos de la misma corte, que dice no tenemos los mismos resultados. Lo mismo que Kuwayama, digamos. ¿Cómo, perdón? Lo mismo que Kuwayama, no tenemos lo mismo que... No tenemos los mismos resultados usando ovocitos frescos que vitrificados. Nosotros hemos observado menor embarazos ongoing y en vivo usando los ovocitos in vitro. Y después dice, entonces nuestra recomendación es que ustedes tienen que asignar más ovocitos a los ciclos que usan ovocitos vitrificados. O sea, está lleno de evidencia que contradice lo que nos exigen a nosotros, que es el 100%. Entonces, por ahí SAEC debería sacar, no un consenso, porque un consenso es cuando no se tienen datos, acá está lleno de datos, sino quizás un reporte, una pequeña publicación donde diga, miren, lo que podemos esperar es esto, y no lo que ustedes pretenden. Entonces, por ahí, con un poco de suerte, vivir un poco más tranquilos y que no nos persigan con resultados que son fantasiosos de cosas que escuchan en los congresos tergiversadamente. Y eso es lo que yo quería decir con lo del tema de la vara alta del 100%, digamos, ¿no? La otra cosa que me parecía que podríamos discutir en SAEC es que cuáles serían los indicadores que vamos a usar para trabajar con esto, digamos, y me parece que, como dijo Gabriela, hay que trabajar en tasa de embarazo clínico por ciclo de aspiración o por ciclo iniciado, si es de donación, digamos, ¿no? No sé la de aspiración, pero esta arrancó con 5 ovocitos, le doné 5, tenía 5, etcétera, etcétera. La tasa de embarazo por transferencia se pierde todos esos ciclos que dijo Gabriela, yo no llegaba a la transferencia, digamos,
y que todo el mundo lo dice, digamos, no solamente Gabriela, digamos, o Procrearte. Estaría bueno poder recolectar datos, así como hicimos nosotros, que bueno, es como que uno se mete y es como que ya, o sea, nosotros a diario ahora es como que yo tengo una tabla que vivo ingresando datos, o sea, esto, viste, cuando tenga tiempo también uno va a seguir analizando, porque es como, viste, es un viaje de ida. Porque uno vive enfrentando, como decimos todos, con los médicos, esa cosa que uno quiere defender, ¿viste? Salís a defender el laboratorio como si, ¿viste?, estuvieras cometiendo un delito. Y uno ahora por lo menos ya es como, uno se siente como, ¿no?, cobijada por todos ustedes, ¿no? Cuando discutamos todo está bueno, porque vamos a poder defendernos de otra manera. Pero a lo que voy es que estaría bueno que todos podamos volcar en algún lado no solo la tasa de embarazo y de sobrevida, la tasa de blastulación, la tasa de cancelación, y poder hacer como algo más, ¿viste?, más global de todos los centros para tener un peso ¿no? Como que tenga más peso nuestros datos. Mis datos no son tantos, pero te falta mucho, ¿no? Me falta analizar muchas cosas. Como las transfer de crío y sumar la de los embarazos acumulados, que yo creo que ahí va a ser más marcada la diferencia. Pero yo creo que estaría bueno, ¿no?, entre todos poder hacer como una tasa de blastulación, una tasa de sobrevida, algo más general, ¿no? Para esa guía que plantearon. Eso me parece genial, me parece una buena genial. idea para la comisión de investigación. Exactamente. Que corresponda Comisión de trabajo de hacer, investigación. plantear un trabajo que empiece diseñando, como decir, una tabla, una base de datos, y qué sé yo, a la que todos podamos aportar con caso de Vitri. Obvio. Y nos podamos separar de la culpa esa que vos decías, Gabriela, que nos produce, que el médico venga y dice, pero ¿cómo no te da el 100%? Pero si no le da a mí, no le da a nadie. Claro. Digamos, pará un poco. Esa es la palabra, un lineamiento, una puede ser una guía, una revisión, claro, una guía donde se ¿Puedo presentan, proponer? además de la revisión bibliográfica, los datos locales, mostrando esto. No es la misma blastulación, hacen falta más ovocitos. O una opinión, ¿no? Como están las opiniones del comité de la SRM, digamos. Es una opinión de SAEC, ¿viste? Me parece que sería importante, sí, claro. Mariana, perdón, para que quiera hablar. ¿Por qué no formamos dentro de lo que es SAEC el grupo de interés en criopreservación de ovocitos o algo así, un grupo específico de criopreservación que puede emitir documentos que van desde la revisión bibliográfica sobre los resultados, sobre los que pueden estar afectando, etcétera, que nos va a servir como documento para quienes necesiten tener la lista bibliográfica, la charla y demás, y también para poder explicar ante los médicos y para posicionarse cada uno en su laboratorio. Sí. Bueno. Documentos sacados de SAEC. Si se arma un grupo de interés del tema. Sí, lo podemos charlar, Marianita. Chicos, bueno, muchos se tienen que retirar, pero la idea es que, primero, el troubleshooting, un éxito, gracias a todos los que participaron, a Gaby, a Gaba, a Pancho, a todos los que estuvieron aportando sus comentarios. Acá me está escribiendo Virginia, que el Comité de Asuntos Internos está generando unos cuadernillos, están trabajando en ese tema del estilo de los de ACEBIR, y que, bueno, que dentro de esto podría estar también lo de criopreservación, que es un poco lo que dijo Mariana, también podemos sumar más gente para estas cosas específicas, pero fundamental decir que este tipo de eventos son súper enriquecedores para todos, donde nosotros no tenemos esa cuestión de ocultarnos resultados, y que además de alguna forma, un poco lo dijo Pancho también, que o Claudio, no me acuerdo quién fue, pero que nos quitemos la culpa porque trabajamos bien y hay asuntos intrínsecos que no los vamos a poder manejar y que evidentemente los compartimos entre todos. No hay ningún grupo acá que diga yo tengo el 100% de sobrevida ovocitaria. Entonces, bueno, es un poco cerrar agradeciendo y que sigamos aportando este tipo de charlas que son tan enriquecedoras. Y Nacho hizo una encuesta
acá viene la sorpresa. Así que Nacho, dale. Y otra cosa, acá también me están diciendo un chivo, que es que se acuerden que el 8 de abril es el primer webinar a las 18 horas, donde va a estar Ariel Ahumada, y bueno, que esperamos contar con tan valiosa presencia como hemos de troubleshooting, y sumemos a todos nuestros equipos de trabajo. Rápidamente propongo un aplauso para Gabriela, porque se tomó ese laburo, por favor. Gracias a todos. Excelente. Gracias. ¿Nacho? Sí, la idea, digamos, de esta votación es anónima, o sea, no se van a ver quién votó, o sea, quién votó qué. La idea es tener unos gráficos y para ver, digamos, si un poco sirvió esto y dónde estamos también parados. Así que arrancamos. Esta es la primera. ¿Les llegó? ¿Ya pueden votar? Pero llegó como si fueran los resultados, ya no para votar. No, pará, estoy haciendo cagada. Y dan los 2-0, así que aburridísimo. Saek puede escribir un lineamiento para cómo compartir pantalla. Sí. Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Bueno, bien. Buenísima idea, Claudia. No se te escucha, Ali. No, que dije que justo tuvo que poner lo de la birra. Claro, es lo que hablábamos antes. O Podríamos tener las dos una preguntas son correctas. Podemos tener una birra al lado de la compu y... Birra y troubleshooting, dice por acá. Claro. Tipo ahí, ¿eh? Esa. Sí. Hay cantidad de cosas para intoxicarse, ¿eh? Bueno, claramente 100%. Muy bien. Aparte quería decirles que prácticamente el 35% de los socios participaron en esta charla. Así que eso es importante también. Ahí está, esa es la otra. La opción 100% no estaba. Bueno, más del 90. Maestro. Algunos, no votás. mientras estaban hablando, yo vi si alguno tenía cara de Ana Cobo y ninguno, así que por eso no la puse. Qué maestro. Bueno. Mariana le puso 100. Finalizo. Y comparto. Mirá. Guarda. Esto nos puede dejar Ancho, alguna información. Sí. Vos sabés que hace 3 años yo tenía una tasa de 92 y llevamos un año tratando de ver por qué. ¿Por qué? Si quieren agregarle problemas con los lotes y con la medicación a la discusión, vamos, ¿eh? Bueno, acá hice como varias. Bueno, le doy tiempo para contestar todas estas, porque acá las quedaron todas juntas. ¿Qué tasa de blastulación tenés en tu centro con ovos electrificados, más o menos? Más de 50, 50, menos 50, desconozco. ¿Se ve? Hay que bajar porque hay varias, ¿no? Hay varias. Sí, hay varias, ¿eh? Vayan bajando. En esta tanda son 4 juntas. La 3 Me matan las opciones. La 3 son las 2 opciones lo mismo. Es lo mismo, claro. Sigo el protocolo a pie de letra o con ovos no puedo ratonear. Bueno, no, la idea era que una... Chicos, me estaba tomando la birra mientras armaba la respuesta. Claro. Perdónenme. Es el no. Denle bola al no. Claro. O sea, el que ratonea ponga no. Claro. Y recuerden que es anónimo, así que háganlo con total libertad. Nacho es el único que sabe y después no tampoco. No, porque
Yo, digamos, cuando armás Está todo la encuesta bien. te da el clic de poner anónimo, entonces, por más que sea anfitrión, no sabés quién está poniendo qué. Bueno, finalizo. A ver. Re repartido la tasa de blasulación, mira. Está bueno, ¿no? Okay. Me preocupan los 4 igual que no pueden salir del laboratorio. Hay que hacer algo al respecto. Quedaron como embriones retenidos ahí adentro. Sí. Y casi el 80% Secuestrado. respeta el protocolo. Sí. ¿Cuánta gente seria? Yo creo que fue por experiencia más que nada. Todos al principio Sí, le hicimos por- ratoneando sí, y nos dimos cuenta que no totalmente. se Por podía. chocarse contra una pared. claro. Totalmente. Ah, Igual Todos hay como un sesgo, ¿no? Porque si hay mucha gente del mismo laboratorio, es como que tendría que contestar uno de cada, Eso es de cada verdad. Sí, lugar. es cierto, es verdad. cierto. No, sirve igual. Laboratorio grande tiene mucho volumen de trabajo. Igual vale. Sí, vale. Pero es verdad, yo Bueno. creo que al huevo lo respetamos, por cagazo nomás, porque si no Claro. tenés miedo de darle ratones. Sí. Este es igual que la primera, pero nada, es un poco más detallada. Si alguien dice no me sirvió, danos el nombre, ¿viste? Lo matamos. Es que real, Sacá el anónimo. real no lo veo. Real no lo veo. Hay una cosa que a mí me parece de las respuestas también que aparece y es, yo hace rato que me pregunto cuál es el valor que tenemos que darle a la tasa de blastulación como indicador, digamos, ¿no? Me empezó a llamar la atención cuando aparecieron las cuestiones del consenso de Viena, porque me llamó mucho la atención que todos hablemos del 50% y el límite mínimo que aconseja Viena es 40 y lo que tenemos que esperar es 60. Es nada alrededor del 50 que aparentemente todos tenemos o todos decimos, digamos, o todos. Sí, todos tenemos. Es tan chiquito, tan estrecho ese margen, digamos, que yo en realidad dudo, y confirmo la palabra dudo, digamos, de la tasa de blatulación como un indicador importante para el laboratorio. Y lo estoy tirando nada más como una cosa también para el futuro. ¿La tasa de blatulación es realmente importante como indicador o tenemos que ir a buscar otro para control de lo que está pasando con el proceso de vitrificación, digamos, del congelado y descongelado, ¿no? Está bueno que todas las actividades te dejan con esa pregunta para que te vas. Es la pregunta al final, como en la pregunta al final que próximo capítulo te respondemos. Continuará. Continuará. No digamos nada. Bueno, nada, creo que estamos, cerrando, ¿no? Nacho? Sí. Nacho, bueno, ya hicimos un Ya cierre. hicimos un cierre, gracias a los expositores, bueno, gracias a todos. Nada, a mí me toca ser anfitrión porque manejo un poco esto y digamos, todos cooperamos en distintas actividades, así que todos hacemos grande a SAEC, así que nada, nos vemos Y en el gracias próximo a la Comisión de Trabajo de Educación, que son los que se movieron con todo esto también, junto con publicaciones y bueno, Tenemos excelente trabajo. Un par de visitantes de afuera. Qué bueno. Bueno, que vuelvan que sigan. Los futuros con socios. nosotros. Bueno, muy bien. Futuros muy socios. bien. Sí, yo quiero decir unas palabras, primero agradecer la posibilidad de estar acá, de compartir, y realmente creo que es importante porque obviamente yo antes, uno no sabe el clima que va a haber y cuando uno presenta resultados y cosas del laboratorio que hacen al trabajo de uno, está bueno sentir el apoyo, es como que la crítica constructiva, la cosa comunitaria. Yo creo que es un muy lindo grupo de trabajo
y creo que vamos a hacer un gran equipo, o sea, una gran sociedad, porque hay mucho respeto y valoración entre nosotros. Eso nomás. Somos todos buena gente, Gaba. Bueno, un detalle final, fuimos, ahora somos 35, pero fuimos 45, que es un número bastante grande para la cantidad de socios que somos, como decía José, y además, nada, víspera de un fin de semana bastante largo. Así que creo que estos programas son súper útiles, más allá de un estuvo bien o algo así, así que seguiremos por este camino. Obvio. Bueno, buen fin de semana largo. Gracias, chicos. Gracias a todos. Vayan a tomar cerveza. Nos vemos al próximo. Buen fin de. Buen fin de para todos. Adiós. Estuvo muy Chao, bueno. chao. Estuvo muy bueno. Gracias. Muy bueno.